Buen día, jóvenes. Iniciamos con el tercer tema de la semana, que es, en este caso, errores morfosintácticos. Siempre encomendándonos a Dios en todo momento, en todo lo que hacemos, Dios nos ayuda. Tenemos errores morfosintácticos. La frecuencia de cometer errores morfosintácticos es común al no saber cómo se estructura el verbo, el sustantivo, el sujeto en las oraciones. En este caso, cabe mencionar la relación, la lógica que tienen que tener las oraciones cuando vamos a utilizar sustantivo, el sujeto, en este caso, y el verbo. Además, existe una gran conjugación entre singular y plural. Por ejemplo, creció el 30% de las ventas de calzado. Lo correcto es crecieron en 30% las ventas de calzado, ¿verdad? No se dice en singular, sino en plural. Crecieron en 30% las ventas del calzado. Entonces, si se dan cuenta, debemos de tener, en este caso, una concordancia tanto entre el verbo, el sustantivo y el sujeto en las oraciones. Por eso es que se cometen los errores morfosintácticos. Existen fallas gramaticales en las concordancias, en el caso del sujeto y el verbo. Acuérdense que el sujeto y el verbo, el sujeto es parte, en este caso, del sujeto, y el verbo es parte del predicado. Entonces, recuérdense que las oraciones están formadas de dos partes, sujeto y predicado. Cuando en comparación, por ejemplo, Carla es la que corre más rápido. Lo correcto es decir, Carla es que corre más rápido. Carla es que corre más rápido. Entonces, en las concordancias se encuentran graves faltas gramaticales. Por ejemplo, en las formas de usar el verbo con el sustantivo. En las proposiciones suceden varios errores gramaticales en el momento de conjugar el verbo o la estructura de las oraciones. Por ejemplo, quedaron en venir. Lo correcto es quedaron de venir, ¿verdad? No en venir, sino lo correcto es quedaron de venir. También hay el uso de proposiciones innecesarias, como acostumbrar a venir, así entre otros, como acostumbrar a venir. Hay realmente preposiciones que no son necesarias y que no debemos de utilizarlas, puesto que debe de tener concordancia, debe tener lógica en nuestros textos. Se da el uso de los verbos, se da el mal uso de los verbos por no saber cómo van conjugados en aquellos verbos que son irregulares. Por ejemplo, ande, lo correcto es anduve, del verbo andar, ¿verdad? En este caso, yo anduve, tú anduviste, él anduvo. El anduvo, no andé. Yo andé, tú andé, ¿verdad? No. Tiene que tener lógica a la hora de conjugar los verbos. Por eso es necesario que nosotros sepamos conjugar los verbos. La sintaxis en este caso tiene un papel bien importante. En este caso trata de estudiar la manera en la que se combinan las palabras entre sí para formar oraciones con sentido, concordancia y coherencia, ¿verdad? Deben de tener nuestras oraciones sentido, concordancia y coherencia. Y en este caso entra a trabajar la sintaxis. Y la morfosintaxis es la parte de la lingüística que estudia el conjunto de las reglas que hacen tener sentido a una oración. Entonces, la sintaxis y la morfosintaxis, en este caso, la sintaxis combina las palabras para que tengan coherencia, pero también la morfosintaxis da reglas para que tengan sentido las oraciones, ¿verdad? Y hay una concordancia gramatical. A continuación, presentaremos algunas técnicas para evitar los errores morfosintácticos. Revisar y releer el texto más de una vez. Sería de gran ayuda una lista de verificación con lo que se pide en la redacción del texto. Tomar una postura de no de escritor, sino de lector, ¿verdad? Aunque nosotros estemos escribiendo, en este caso somos los escritores, pero debemos de tomar el papel de lector, puesto que el lector es el quien le debe de entender a nuestro texto. Revisar la concordancia entre verbo en plural y sujeto en plural. Revisar la concordancia entre nombre colectivo, sustantivos colectivos en singular y en verbo en singular. Entonces, en este caso se dan cuenta, las concordancias gramaticales son bien importantes para tomar en cuenta la coherencia que debe de existir dentro de los textos y dentro de las oraciones. Entonces, la concordancia se debe tomar en cuenta y evitar los errores morfosintácticos, puesto que en la clase anterior veíamos la concordancia gramatical que debe de tener entre sujeto, debe de tener entre artículo, debe de tener entre verbo, pero también es parte fundamental no cometer los errores morfosintácticos. Y aquí les di unos ejemplos acerca de los errores morfosintácticos que nosotros cometemos en algún momento y que debemos de tomar la postura
Debemos de tomar la postura de lector, no de escritor, puesto que en este caso, como les decía, nosotros también formamos parte del escritor, porque somos nosotros quienes estamos escribiendo, pero en este caso es el lector que debe de entender nuestros textos. Por ejemplo, en este caso usted hace un análisis, hace unas oraciones para determinado maestro, usted debe de leer el texto que leyó, que escribió, perdón. ¿Por qué? Porque el maestro debe de entenderle, ¿verdad? Y comprender el texto. Ha sido un gusto estar con ustedes, jóvenes. Que Dios me les bendiga y me les guarde siempre. Y siempre recuerden no cometer errores morfosintácticos, ¿verdad? Porque entonces ya no va a entrar a trabajar la sintaxis y la morfosintaxis dentro de los textos. Lo importante que es, en cuanto nosotros redactamos textos, es la concordancia gramatical y evitar los errores morfosintácticos. Ha sido un gusto estar con ustedes, jóvenes. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde siempre y bendiciones.